Este lunes fue una jornada de protestas, de bloqueos en varias ciudades de Bolivia, en rechazo contra las medidas contenidas en el decreto 5503 que, entre otros, retira los subsidios a los combustibles. Horas antes, el presidente Rodrigo Paz sostuvo un diálogo abierto con la ciudadanía que fue transmitido por televisión. En ese diálogo sostuvo que debe hablar con la verdad para generar confianza, aunque esta verdad sea difícil. Agregó que Bolivia está enferma, que hay que sanarla y que no alcanza para los subsidios, que hay muy pocos recursos y estos deben usarse para reactivar la economía. En su decreto, por cierto, el 5503, se incluyen decenas de medidas, entre ellas incentivos para contratación de trabajadores, arancel cero para maquinaria e insumos clave, bono social a poblaciones vulnerables, entre otros. Todo esto a 6 semanas de arrancar su gobierno. Ya me acompaña Antonio Saravia, profesor de Economía y director del Centro de Estudios para la Economía y la Libertad en Mercer University. El profesor Saravia fue candidato a vicepresidente de Bolivia por la Alianza Libertad y Progreso, aunque renunció a esa candidatura meses antes de las elecciones. Gusto saludarte, profesor. Voy a hacer la misma pregunta que le hicieron al presidente. ¿Qué problema estructural busca resolver ese decreto 5503 y por qué ahora? Pues busca resolver el problemón que hemos venido teniendo por los últimos 20 años. Ese problemón en Bolivia que ha generado tanta crisis, tanta desesperanza en el país, se llama déficit fiscal. Llevamos 11 años consecutivos de déficit fiscal a un ritmo acelerado de un 8% a 10% del PIB. Y el meollo del déficit fiscal, Gaby, era el subsidio a los hidrocarburos. Si no se solucionaba eso, no había gobierno capaz de eliminar los déficits. Son 2.000 millones de dólares al año que le cuesta a Bolivia la subvención a los hidrocarburos. Así que este decreto viene, lo elimina en una política de shock de un día para el otro, además universal porque se elimina para todos, no es que solo para un sector de la población. Y por lo tanto el precio de la gasolina y el precio del diésel sube. Esto ha generado las protestas, pero no han sido protestas muy fuertes, muy convencidas. Incluso la gente ha salido a la calle a protestar las protestas, a decirles dejen de molestar, necesitamos trabajar. El país se tiene que mover en otro rumbo porque si no volvemos a la pesadilla del déficit fiscal. ¿Cuál es el efecto de tener un déficit fiscal tan alto y además en un país que no ha tenido suficientes dólares por meses y meses, profesor? El problema del déficit fiscal es que de alguna manera tienes que cubrir ese agujero. Y para cubrir ese agujero, lo que solía hacer el gobierno del presidente Arce, el gobierno anterior, era pedirle prestado al Banco Central. El Banco Central imprimía dinero y por lo tanto se generaba inflación. Es decir, que al final del día teníamos el subsidio, la gasolina era la más barata del mundo, el diésel era el más barato, pero pagábamos todos en términos de inflación, de precios altos. No se podía seguir así, había que hacerlo. Hay muchas cosas que este decreto pudiera mejorar, no es perfecto, hay cosas que no deberían haberse hecho, pero en lo esencial, en la eliminación de la subvención, es una medida en el camino correcto. ¿Qué habrías postergado, ya que lo mencionas? Pues fíjate, este decreto llega sin un sacrificio del gobierno que se equipare al sacrificio que le pide a la gente. ¿Me explico? A la gente le piden un sacrificio muy alto, van a pagar un 80% más en la gasolina, 165% más en el diésel, pero el gobierno no se pone la mochila, no hay una sola empresa pública que haya sido desmantelada, el aparato público, la burocracia estatal sigue completamente inflada. Entonces ese es un problema en términos de señales. El segundo problema es que este decreto fija nuevamente los precios de la gasolina y el diésel. Los fija en lugar de decir, bueno, que sea el mercado el que determine el precio diario de la gasolina y el diésel. Ese es un problema. Y el tercer y más grande problema, Gaby, es que este decreto sube el salario mínimo nacional como una medida de compensación, pero eso va a ocasionar más desempleo, más informalidad, más empresas cerrándose porque el costo del trabajador va a ser muy caro. Entonces es una medida, digamos, incorrecta. Por eso te digo que se pueden mejorar cosas que se hubieran hecho de otra manera, pero en lo esencial había que reducir el déficit y eso es una buena medida. Oye, pero dime una cosa, ¿qué el gobierno no se habría puesto a pensar primero que tendría que dar el ejemplo? En un momento en el que este tipo de medidas sabes perfectamente que en cualquier país donde se aplican generan escozor en algunos sectores, ¿por qué no ser el primero en dar el ejemplo?
Yo creo que esa es una gran equivocación del gobierno. Ojalá sea solamente un problema de timing, es decir, que hay cuestiones legales que no le permiten cerrar empresas aquí y allá, pero digamos los economistas en el país han dicho precisamente eso. El gobierno tiene también que ajustarse los cinturones. Hay gente que pide, por ejemplo, que se rebajen los sueldos ellos. Yo creo que esa es una mala medida. Necesitamos pagar bien al empleado público para conseguir buena gente, buen talento en el sector público. Pero sí que se tendría que haber reducido la burocracia, las empresas públicas. Esa señal era muy importante. No se la ha tomado ahora, pero tiene que tomársela muy pronto. ¿Le ves posibilidades de éxito a estas medidas a la luz de lo que me estás diciendo? Yo creo que sí. Fíjate que a Evo Morales, que trató de hacer algo similar el 2010, lo hicieron retroceder muy rápidamente. El gobierno se ha movido muy efectivamente, ha logrado acuerdos con diferentes sectores y parece que la cosa no va a llegar a más. Además, porque hemos venido repitiendo los economistas hace mucho tiempo, los políticos también en sus programas de gobierno para la elección de agosto de este año, que el gran problema era la subvención a los hidrocarburos. Así que hay una conciencia nacional que no se podía seguir con eso, que sea cual sea el gobierno que llegara, iba a tener que tomar una medida como esta o similar. Así que yo creo que esto va a tener éxito, que vamos a ir hacia adelante, pero es muy importante ver qué pasa en los primeros meses del próximo año. El gobierno tiene que mandar señales de que el aparato burocrático tiene que reducirse para así seguir moviéndonos en el camino correcto. Bueno, y entonces, profesor, es inevitable, ese es el mensaje para la gente, es inevitable y era cuestión de tiempo y había que hacerlo ya estamos tarde. Había que hacerlo, no había otra forma de solucionar el problema. La subvención representaba la mitad del déficit fiscal cada año. Bolivia ya estaba cansada de tener que hacer filas y colas para la gasolina y el diésel. Tú te acordarás porque yo te he visto reportando eso. Las colas enormes por gasolina y diésel porque no había. ¿Por qué? Porque el gobierno ya no tenía plata para comprar, para importar estos combustibles. Entonces, era una medida que tenía que hacerse. Ojalá en el futuro, en los próximos meses, el gobierno diga, bueno, no solamente el Estado va a importar los combustibles, sino que ahora dejamos abierto a que esto sea el sector privado el que traiga combustibles libremente y los pueda vender en el país. Si generamos competencia, los precios bajan y eso siempre es bueno. Hay muchas medidas, hay muchas cosas que faltan, pero acuérdate, Gabriela, que estamos saliendo de 20 años de uno de los peores gobiernos del país. Y falta el ejemplo del gobierno, como dijo el profesor Saravia. Ya me voy. Gracias, profesor. Buenas noches. Un placer, claro que sí.